que, como sus capitales, sirvieron de base a los castillos de la segunda línea fronteriza. Se trataba, en todos los casos, de ciudades y villas de retaguardia, perfectamente amuralladas y dotadas de potentísimas guarniciones militares. Córdoba, Jaén y Sevilla constituyeron auténticos centros logísticos de apoyo táctico militar en la defensa de sus respectivos reinos, mientras que sus villas satélites actuaron de intermediarias entre las grandes urbes y las fortificaciones de la segunda raya, sobre todo en el Bajo Guadalquivir, donde la extensa campiña exigía la asistencia de núcleos menores de poblamiento. La segunda línea de frontera estaba constituida por un complejo entramado de fortificaciones que, según los especialistas, se pueden clasificar en dos modalidades: castillos urbanizados o asociados a un hábitat rural permanente, es decir, fortalezas considerables con fuerte amurallamiento, fosos, portillos, aljibes, patios de armas y torres del homenaje, y castillos cotas o ciudadelas, consistentes en pequeños fortines urbanos, es decir, alcazabas, ubicados en sitios altos y preferentes de la villa, para facilitar su aislamiento en casos de peligro. Ubicadas generalmente en las inmediaciones de los antiguos pasos y caminos, dominando y controlando las múltiples vías de acceso y penetración de Granada a Castilla, su importancia fue crucial no solo porque protegían dichos pasos, sino porque aseguraban el pleno desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas en sus respectivas comarcas y, sobre todo, porque constituían la primera resistencia seria en caso de agresión. Desde el estrecho de Gibraltar hasta la Sierra de Segura, la segunda línea de defensa fronteriza pasaba por Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Arcos, Alcalá de Guadaira, Morón, Cazalla, Osuna, Estepa, Aguilar, la antigua Poley, Lucena, Cabra, Baena, Priego, Martos, Torre Don Jimeno, Bedmar, Jódar, Quesada y Cazorla. En el Reino de Murcia, las principales fortalezas de esta segunda raya eran las de Segura, Yeste, Socobos, Moratalla, Calasparra y Lorca. Finalmente, la primera línea de fortificaciones defensivas estaba compuesta por un sinfín de pequeñas construcciones castrenses distribuidas por toda la frontera de Granada. Para el siglo XIII, los análisis tipológicos permiten diferenciar entre castillos-refugios ubicados en zonas rurales de itinerario y torres defensivas o atalayas almenaras. Los llamados castillos-refugios eran edificaciones fortificadas aisladas, es decir, completamente disociadas de los sectores habitados más próximos, en las que la existencia de un aljibe o cisterna hacía posible la autodefensa de una guarnición militar permanente de soldados fronteros, que alternaban las funciones estrictamente militares con otras actividades de supervivencia. Las torres defensivas, por su parte, constituyeron los baluartes más significativos de la primera línea de frontera. Se trataba de construcciones muy sencillas, simples torreones de planta circular o rectangular, de 2 o 3 plantas abovedadas y con una terraza almenada. Dentro de este tipo de arquitectura militar sobresalen las atalayas almenaras, esto es, torres ópticas distribuidas estratégicamente en el espacio, desde las cuales la guarnición destacada alertaba a las poblaciones del interior de la presencia de ejércitos enemigos por medio de ahumadas durante el día y fuego por la noche. La avanzada posición de estos baluartes defensivos hacía de los mismos auténticos presidios militares. Desde la bahía de Cádiz hasta la Sierra de la Sagra, las fortificaciones que descollaron en esta línea adelantada de la frontera del siglo XIII fueron las del puerto de Santa María, Lebrija, Chiste, Cote, Bornos, Matrera, Benamejí, Rute, Zambra, Tiñosa, Zueros, Alcaudete, Víboras, Locubín, Carchel, Ablir, Chincoya, Tíscar, Castril y Huéscar. Estepa fue, por tanto, durante la segunda mitad del siglo XIII, un castillo cota de la segunda línea fronteriza, muy próximo al castillo urbanizado de Osuna, con Écija como base referencial para su organización militar y aprovisionamiento de hombres, pertrechos y alimentos, y plaza de retaguardia con respecto a fortificaciones de la primera línea de frontera como la vecina Benamejí. No obstante, las grandes conquistas del siglo XIV alteraron sustancialmente este mapa fronterizo. En efecto, el rey de Castilla desde 1312, tras la muerte de su padre Fernando IV, Alfonso XI alcanzó la mayoría de edad en 1325 y con ella se reanudaron las luchas de conquista contra el Emirato nazarí, paralizadas prácticamente desde la efímera ocupación de Gibraltar por Fernando IV en 1309 y más aún desde la toma definitiva de Tarifa por Sancho IV en 1292. En agosto de 1327, Alfonso XI conquistaba la plaza fuerte de Olvera, junto con otras fortificaciones satélites como Torrealáquime, Pruna y el castillo de Ayamonte, que pasaron a constituir la nueva primera línea de defensa en este sector de la frontera sevillana. Poco después, en el verano de 1330, el monarca cercaba y tomaba la fortaleza de Tebas, así como sus baluartes periféricos, Ortejícar, Cañete la Real y la Torre de las Cuevas, formando todas juntas una verdadera punta de lanza en el Reino de Granada, equidistante además de las importantísimas plazas musulmanas de Ronda y Antequera. Con las nuevas adquisiciones castellanas, el castillo de Estepa siguió constituyendo una fortificación de extraordinaria importancia en esa segunda línea de fronteriza, aunque un poco mejor resguardada ante el adelantamiento territorial que en este sector llevó a cabo con éxito el rey de Castilla.
Al norte de la recién incorporada Olvera y Teba se abría pues un inmenso territorio más o menos llano en el que las plazas fuertes de Estepa, Osuna, Cazalla y Morón continuaban formando un segundo cinturón fortificado muy compacto en manos de las órdenes militares y que no habían perdido relevancia estratégico-defensiva en tiempos de Alfonso XI, más bien lo contrario, conformaban una gran marca fronteriza que suponía la primera resistencia seria en caso de ataque enemigo, ya que tanto Olvera como Teba no pasaban de ser dos plazas alejadas físicamente de las anteriores, escasamente pobladas y muy próximas al adversario en medio de un territorio hostil. En este contexto político y poliorcético fue nombrado Juan Jofre Tenorio comendador de la encomienda santiaguista de la villa que nos ocupa. Según Miguel Lasarte Cordero, don Juan Tenorio ascendió al cargo en torno a 1336, es decir, algunos años después de la toma de Teba. ¿Qué conocemos acerca de este personaje? Muy poco, prácticamente nada. Sabemos que pertenecía a un linaje que descendía por línea directa, aunque bastarda, del monarca leonés Alfonso IX. De las relaciones mantenidas por este rey con una de sus amantes, doña Aldonza Martínez de Silva, nació don Pedro Alfonso de León, que fue elegido maestre de la Orden de Santiago en 1225. Un hijo de don Pedro Alfonso, llamado Diego Alonso, contrajo matrimonio con doña Urraca Tenorio, hija de don Ruiz Tenorio, y de esa unión vendría al mundo don Pedro Ruiz Tenorio, bisnieto por tanto de Alfonso IX de León y titular del señorío de Tenorio, una pequeña aldea perteneciente al municipio de Cotobade en las proximidades de Pontevedra. El origen gallego de este linaje lo delata el topónimo del apellido, no solo por corresponder a una localidad galaica, sino porque en origen, así al menos lo demuestra la documentación del siglo XIII, no se escribía Tenorio, sino Tenoiro, terminación característica de la lengua gallega. Don Pedro Tenorio, Pedro Ruiz Tenorio o Pero Rodríguez Tenorio, como figura en el libro del repartimiento de Sevilla, participó junto a Fernando III en la conquista de la vieja capital almohade. Después de la toma, llegó el momento de repartir la ciudad y su término entre quienes habían auxiliado militarmente al monarca, y don Pedro fue agraciado con un importante donadío menor. Se trataba de 40 aranzadas de tierra y 6 yugadas de heredad en Mompuñena, y cito literalmente el texto del repartimiento sevillano, a que puso el rey nombre gallega, que es en el término de Aznalfarache. Había en ella 50.000 pies de olivares de figueral, e por medida de tierra 972 aranzadas, e fue dada por 1000 aranzadas, e diéronle la heredad de pan en Alacuaz. Resulta significativo el nombre con el que Alfonso X, responsable del repartimiento de Sevilla, bautizó este donadío, gallega. En realidad no tiene nada de extraño. Como explicó don Julio González hace ya más de medio siglo, a don Alfonso le debían sonar mal los topónimos árabes, así que impuso a las fincas antiguas nombres en romance, que normalmente dependían de las características de sus nuevos propietarios, bien por su procedencia, bien por sus profesiones. Si nos fijamos en la onomástica de los caballeros hacendados en Mompuñena, comprobamos de inmediato que muchos de ellos debían ser de origen gallego, o al menos tenían sus principales solares y señoríos en Galicia, como los Tenorios, de ahí que el soberano decidiera llamar gallega a este donadío aljarafeño. Pedro Rodríguez Tenorio recibió también propiedades en el repartimiento de Jerez, heredó exactamente algunos donadíos en el término y 12 pares de casas moriscas en la collación de San Juan. Don Pedro Rodríguez casó con doña Teresa Páez Sorredea de Sotomayor, quien engendró a don Gonzalo Pérez Tenorio, padre a su vez de don Diego Alonso Tenorio, tesorero mayor de Castilla. Hermano de don Pedro Rodríguez Tenorio fue don Ben Rodríguez Tenorio, poeta, caballero y amigo personal de Alfonso X. Efectivamente, durante sus primeros meses de gobierno, el monarca castellano se rodeó de jóvenes como él, alegres y enamorados, dice textualmente el profesor González Jiménez, expertos en las últimas novedades de la poesía trovadoresca, y poetas muchos de ellos, como su amigo el trovador portugués Gonzalo Yáñez Dovinal, o los poetas Peramigo de Sevilla, Bernardo de Bonaval y el propio Men Rodríguez Tenorio. Como trovador, Men Rodríguez participó en la composición de las cantigas de Santa María. Como caballero, político y hombre de armas, destacó aún más. Intervino en la conquista de Jerez de 1264, después de que los mudéjares se hubiesen hecho con el control de la plaza, recibiendo posteriormente, al igual que su hermano Pedro, tierras y casas en el repartimiento jerezano, como recompensa por los servicios militares prestados. Fue compensado concretamente con un donadío en el campo, algunas casas en la collación de San Mateo y 12 casas nuevas, otras 12 casas viejas o moriscas, una mezquita y 2 corrales, con sus correspondientes establos en la collación de San Juan. Se trataba del heredamiento propio de los caballeros del feudo, el grupo social más relevante en el Jerez recién conquistado.
En 1275 tomó medidas junto a otros hombres buenos para asegurar la defensa de Sevilla ante la primera invasión benimerín del Valle del Guadalquivir y en 1277 estaba a cargo del almojarifazgo de la capital hispalense. Durante el reinado de Sancho IV siguió residiendo en Sevilla y colaborando en la defensa andaluza. En 1288, en el primer repartimiento efectuado en Vejer, el rey concedió un heredamiento de 20 yugadas en la aldea de Solomar y poco después, en 1290, recibió de la corona una soldada de 3.000 maravedí que le obligaba a participar en la guerra contra los moros, manteniendo a 2 hombres de a caballo. Percibía además otros 15.000 maravedí por la tenencia de las plazas fronterizas de Vejer de la Frontera y Medina Sidonia y cobraba asimismo algunos ingresos en calidad de vasallo del rey. Algunos miles de maravedíes situados en las tercias del arzobispado de Toledo, en la Martiniega de Salamanca y en la judería de Carrión. Otro personaje destacado de la frontera y de la familia Tenorio fue don Men Rodríguez Tenorio, hijo de don Pedro Rodríguez Tenorio y sobrino, por tanto, del Men Rodríguez Tenorio, poeta que acabamos de ver. Apenas enterrado Fernando IV en Córdoba, en 1312, comenzó el enfrentamiento de 2 bandos antagónicos que aspiraban a obtener la tutoría del nuevo rey de Castilla, Alfonso XI, durante su minoría de edad. Uno estaba encabezado por el infante don Juan, hermano de Sancho IV, quien contó con el apoyo de don Juan Núñez de Lara y de la mayor parte de la nobleza del reino. Pretendía este sector el definitivo afianzamiento de la vieja nobleza castellana frente al creciente fortalecimiento del poder regio impulsado por Alfonso X. El otro bando lo lideraba el infante don Pedro, hermano del difunto Fernando IV, que recibió el respaldo de su madre, la reina doña María de Molina, abuela de Alfonso XI. Men Rodríguez Tenorio apoyó en este conflicto al infante don Pedro, que llegó a controlar la mayor parte de los concejos y de la nobleza de Andalucía, y por ello le nombró adelantado mayor de la frontera en 1314. Men Rodríguez Tenorio permaneció en el cargo durante todo el año de 1315, pero después de esa fecha desaparecen las referencias a su persona en crónicas y colecciones diplomáticas. En cualquier caso, el miembro más destacado de este linaje fue sin duda don Alfonso Jofre Tenorio, quien también tomó partido en las banderías surgidas durante la minoría de Alfonso XI. Hijo de don Diego Aldonso Tenorio, el tesorero mayor de Castilla en tiempos de Alfonso X, y de doña Aldonza Jofre de Loaiza, hija de don Jofre de Loaiza, ayo de la reina doña Violante de Aragón, don Alfonso Jofre Tenorio, nacido en 1292, fue una pieza clave en la promoción al trono del rey niño. En junio de 1319 perecieron en la batalla de Elvira contra los moros de Granada los infantes don Juan y don Pedro. A partir de este momento, doña María de Molina tendría que compartir la regencia y tutoría de su nieto con otras 2 facciones nobiliarias, la de los partidarios de su hijo el infante don Felipe, hermano de Fernando IV, y la de los que apoyaban al infante don Juan Manuel, hijo del infante don Manuel de Castilla y nieto por tanto de Fernando III. Pero no solo se trataba de banderías enfrentadas para acaparar la tutoría de Alfonso XI, sino también, y sobre todo, para hacerse con el control efectivo de importantes concejos de realengo, como Córdoba, Sevilla o Jerez. Se vislumbraba nuevamente una guerra civil en Castilla. En este turbulento contexto de luchas aristocráticas que únicamente buscaban ampliar su poder e influencia aprovechando la debilidad de la corona, entra en escena don Alfonso Jofre Tenorio, el almirante mayor de Castilla o almirante mayor de la Mar, quien a comienzos de 1321 intentó ocupar el alcázar sevillano con la intención de retenerlo en su poder hasta el final de la minoría del rey. No lo consiguió en 1321 por la decisiva intervención del alguacil mayor de la ciudad, don Alfonso Fernández de Viezma, hombre de confianza del infante don Felipe en Sevilla y en toda Andalucía, pero sí en 1325, coincidiendo ya con la mayoría de edad de Alfonso XI, adelantada a los 14 años. Refiriéndose a su efímera etapa como alcaide del Alcázar hispalense, la crónica del rey don Alfonso Lonceno no deja en muy buen lugar a don Alfonso Jofre, que pudo extralimitarse en el uso del poder una vez consiguió hacerse con el control de Sevilla. Tomó las rentas del que el rey había en aquella ciudad, e fizo de ellas lo que quiso, e dio saca del pan de que hubo muy gran algo. Aun siendo esto así, en 1323 la corona le había conferido el señorío de la villa de Moguer, donde fundó el monasterio de Santa Clara, y después de 1325, Alfonso XI lo mantuvo como colaborador, consejero y confidente personal. Don Alfonso Jofre, por su parte, no defraudó al monarca. En el verano de 1327, mientras las tropas de Alfonso XI conquistaban Olvera, Pruna, Torreláquime y la fortaleza de Ayamonte, el almirante Tenorio protegía el estrecho con una armada constituida por 6 galeras, 8 naves y 6 leños. Según la crónica del propio monarca, los moros de Granada, auxiliados por los del norte de África, armaron una flota compuesta por 22 embarcaciones y se enfrentaron al ejército castellano. La batalla naval acabó con una contundente victoria cristiana y el almirante mayor de la Mar pudo presentarse ante el rey en Sevilla con 300 moros cautivos. Quizás por esta gesta,
Ese mismo año de 1327, encontrándose los más importantes ricos hombres del reino en Ciudad Rodrigo para celebrar la boda del monarca, Alfonso XI dio al almirante el oficio de la guarda de su cuerpo, que solía ver Juan Martínez, y mandóle que fuese en todas las fablas de su consejo, y como quiere que este Alfonso Jufré fuese de linaje de caballero, por cuanto era muy costoso y de gran capital, aguardábanle muchos buenos hombres y de grandes solares. Sin embargo, no todos fueron buenas noticias. Desde el 12 de septiembre de 1309, Gibraltar era una plaza castellana. Pero en 1331, Abul Hasán, rey de Marruecos, como le intitula la crónica, en ayuda del emir de Granada Muhammad IV, envió a sus tropas al puerto de Algeciras. Cuando el rey de Castilla fue informado de ello, ordenó a su almirante mayor que armase una gran flota. No sirvió para nada. Gibraltar volvió a manos musulmanas en 1333. En este episodio destaca una oportuna intervención de don Alfonso Jofré, quien al ordenar el desembarco de 100 ballesteros de su armada, evitó que los meriníes aniquilaran a muchos caballeros cristianos que se encontraban en las proximidades de la plaza. No obstante, otros muchos perecieron en esta guerra. Es más, el propio almirante acabó sus días luchando contra el Islam en agua del Estrecho. En 1339, Abd al-Malik, hijo del rey de Marruecos, se encontraba raciando los campos de Medina Sidonia y Jerez con un ejército formado por 5.000 jinetes, cuando, de vuelta de la Algarada, en Alcalá de los Azules, los cristianos consiguieron matarle. Una vez Abul Hasán supo de la muerte de su hijo, prometió venganza, reunió bajo sus órdenes a las principales tribus del Magreb y predicó la Guerra Santa. Los intentos de don Alfonso Jofré Tenorio de interceptar la flota Beni Merín fueron infructuosos porque en ocasiones los musulmanes rehusaban el combate, pero sobre todo porque el grueso de la armada enemiga, más de 250 naves, hacían imposible el ataque a los de los castellanos. Pese a la superioridad numérica de los benimerines, el 8 de abril de 1340, el almirante se hizo a la mar para enfrentarse a la escuadra de Abul Hasán. En esta batalla pereció don Alfonso Jofré y la flota castellana fue prácticamente aniquilada. El estrecho quedaba a merced de los meriníes. Según Manuel García Fernández, don Alfonso Jofré Tenorio fue un hombre de extraordinario prestigio y experiencia marinera. Fue también un caballero vinculado por completo a la problemática general de su tiempo, lo que le llevó a participar activamente en las banderillas nobiliarias por la tutoría del rey. Se afanó por engrandecer y consolidar su señorío de Muguer, cuya concesión en 1323 estuvo íntimamente relacionada con la defensa del litoral andaluz y con las tareas y labores propias del oficio del mar, y tuvo finalmente un alto sentido de lo político, por lo que no dudó en anteponer sus intereses personales a las necesidades del reino. Llegamos por fin a la figura de don Juan Jofré Tenorio, verdadero protagonista de esta jornada. Hijo de don Alfonso Jofré Tenorio y de doña Elvira Álvarez de Velasco, don Juan Jofré tuvo, que sepamos, 8 hermanos, 4 varones, Alfonso Jofré, García Jofré, Men Rodríguez y Pedro Tenorio, y 4 hembras, María, Urraca, Teresa Jofré y Marina o Mariana. Casi todos sus hermanos ocuparon cargos importantes en la administración regia y eclesiástica durante el reinado de Pedro I, al menos en el periodo anterior al estallido de la guerra civil entre el legítimo rey de Castilla y su hermano bastardo, el infante don Enrique. Don Alfonso Jofré Tenorio fue alguacil mayor de Toledo, García Jofré desempeñó los oficios de alguacil mayor y alcalde de Sevilla, y don Pedro Tenorio acabaría siendo arzobispo de Toledo. Tampoco Juan Jofré se quedó atrás en el reparto de puestos oficiales de la corona. La documentación conservada alude a él como halconero y repostero mayor de Pedro I, juez y alcalde mayor de la Mecha, y lo que es más importante, privado del rey. Fue también caballero de la Orden de la Banda, fundada por Alfonso XI en 1330 para combatir al Islam granadino, 13 de la Orden de Santiago y al menos desde 1336 comendador de la villa y castillo de Chepa. Hasta donde las fuentes nos informan, Juan Jofré Tenorio fue el cuarto magnate en ocupar este último cargo. Miguel Lasarte, siguiendo a don Antonio Aguilar y Cano, sostiene que don Juan Tenorio fue nombrado comendador de Chepa hacia 1336. De ser cierto este dato, habría alcanzado la dignidad de comendador, siendo maestre de la orden santiaguista don Vasco Rodríguez de Coronado. ¿Cómo era la encomienda que se encontró Juan Jofré Tenorio cuando accedió al puesto? Debía tratarse de un vastísimo espacio que comprendería, como en su día explicara don Antonio Domínguez Ortiz, los actuales términos de Chepa, Pedrera, Herrera, Sierra Yegua, La Roda, Lora de Chepa, Gilena, Marinaleda, Matarredonda, Corcolla, Casariche, Aguadulce, Vado La Tosa y El Rubio. La única villa importante en este amplio territorio era, por supuesto, Chepa, y ello a pesar de que su población debía ser muy escasa. El peligro cotidiano la recluyó además en el interior de la plaza, al resguardo de sus murallas. Tenemos constancia arqueológica de que sobre dichas murallas se realizó en el siglo XIV una segunda intervención cristiana de gran envergadura que afectó fundamentalmente a toda la vertiente norte de la cerca, la que daba a los arrabales, y a una parte de la vertiente oriental. Se levantaron entonces nuevas torres de planta semicircular a partir de mampostería de sillarejos enripiados sobre una argamasa de especial dureza. Dentro de la villa
El edificio de más notoriedad fue sin duda el castillo, que también en el siglo XIV sufrió una importante remodelación al construirse la Torre del Homenaje, mandada a levantar por el maestre de Santiago don Lorenzo Suárez de Figueroa, cuyo escudo heráldico, hojas de higuera, aparecen en su interior. La torre pudo estar terminada en 1390. Esta nueva edificación vino a significar la culminación de un proceso en el desarrollo poliorcético en el que tuvo mucho que ver una concepción social específica que conocemos como señorialización. Se trata de una gran torre gótica de planta cuadrada, de 15 metros de lado y 26 de altura y de 2 plantas. Presenta una sola cámara interior, ya que desde la base hasta una altura de más de 13 metros es totalmente maciza, lo que le confiere un aspecto muy sólido. Dice Francisco Molina Rosalén que esta construcción obedece a la tipología de torre albarrana y, por tanto, el acceso se realizaba directamente por la planta superior, a través de una plataforma elevada que la unía con una torrecilla previa. En dicha planta se abría una cámara que servía de dormitorio. Ahora bien, en la nueva Torre del Homenaje residiría principalmente el alcaide de la fortaleza, pues es bien sabido que este tipo de encomiendas, las fronterizas, eran lugares de paso para las grandes dignidades de la orden, como el comendador o el maestre, quienes no permanecieron en ella la mayor parte del tiempo. En cualquier caso, es muy poco lo que sabemos acerca de cómo debió ser el día a día en una fortaleza defensiva como la que nos ocupa. En líneas generales, este tipo de enclaves son evitados por las crónicas de la época, ya que su papel, defender el territorio de forma continua ante una posible incursión musulmana, era mucho menos atractivo y brillante que las conquistas gloriosas y los grandes hechos de armas. Aun siendo así, algo podemos intuir. Los documentos que conservamos para el siglo XIV, el siglo en el que Juan Jofré Tenorio ejerció como comendador de Chepa, hacen relación en la mayoría de los casos a las malas condiciones de sus defensas y de sus defensores, porque, dada la casi inexistencia de pobladores, la fortaleza tenía que ser dotada de soldados fronteros que, como señala la crónica de Alfonso XI, habían de ser pagados y abastecidos de alimentos y pertrechos, tarea tan penosa como cara. Ello explicaría, por ejemplo, que en tiempos de Fernando IV, también en el siglo XIV, se predicara la cruzada para el mantenimiento de castillos como el de Chepa. Fuera de la villa se extendía el campo, un campo despoblado. A partir de 1266 se produjo un despoblamiento brusco y general en el territorio, que debió experimentar una serie de cambios profundos traducidos en la ruina de pequeños enclaves como núcleos carentes de muralla, cortijos y alquería, y en el abandono de las tierras de cultivo, que en muchos casos tardarían en volverse a labrar. Esta circunstancia otorgaría un nuevo protagonismo a la actividad ganadera de la zona, como ha demostrado sobradamente la profesora María Antonia Carmona. Al igual que sucedió en otras muchas villas de frontera, la exigua población estepeña del siglo XIV prefirió el pastoreo a la agricultura ante la posibilidad de movimiento que ofrece el ganado en momentos de peligro, convirtiéndose así la ganadería extensiva en la principal actividad económica del territorio. Las fuentes de la época aluden a la cabaña boyal, caballar, ovina y sobre todo porcina, debido quizás al gran número de encinares y dehesas que existían en la comarca y también a la poca apetencia que los musulmanes tenían por este tipo de ganado, descartándose así su robo. La actividad cinegética fue igualmente importante en la encomienda de Chepa durante el siglo XIV. La amenaza permanente y la consecuente inseguridad que de ella se deriva explican por sí sola que, pese a las grandes posibilidades agrícolas de un territorio tan fértil como el estepeño, éstas no se desarrollaran según su potencialidad, permitiendo la recuperación de la fauna y de la vegetación espontánea autóctona. Ante esta situación, no nos debe extrañar que en el libro de la Montería de Alfonso XI se describan hasta 7 cazaderos localizados en el término de Chepa, en los que figuran solo los animales de caza mayor, destacando el oso y especialmente el jabalí como los más abundantes. Existían también, no obstante, otras especies de animales que también se cazaban, conejos, liebres, perdices, palomas y tórtolas, y que constituían un complemento a la economía familiar. Peinado Santaella habla de un verdadero paraíso cinegético. Finalmente, los parajes ostipenses, ricos en monte bajo, hicieron posible la expansión de la apicultura, así como el aprovechamiento de ciertos recursos naturales como la madera, la leña, el esparto y algunos frutos silvestres como los espárragos. Cuando Juan Jofré Tenorio fue nombrado comendador de Chepa, la villa seguía siendo, tal y como lo venía haciendo desde 1267, la cabecera de una importante marca castrense, periférica y fronteriza. El magnate estuvo al frente de la encomienda sevillana en un momento de especial inestabilidad en la frontera de Granada, esto es, en los años centrales que van desde la toma de Tebas, 1330, a las decisivas conquistas que siguieron a la victoria cristiana en la batalla del Río Salado en 1340. Nos referimos, concretamente, tanto a la ocupación de Carcabuey y Alcalá la Real, como a la recuperación de enclaves fronterizos que años atrás habían caído en manos musulmanas, casos de Benamejir, Rute y Priego, todo ello en 1341. En torno a esa fecha, tuvieron lugar algunos episodios realmente trágicos en la zona.
Muy poco después de la firma del Tratado de Fez de 1334 entre Alfonso XI y el sultán de los benimerines Abul Hasán, el rey de Castilla, temeroso tal vez de una posible ofensiva de Yusuf I de Granada por las campiñas meridionales de los reinos de Córdoba y Sevilla, estableció nada menos que 3.000 caballeros en diferentes plazas de la frontera: Jerez, Olvera, Morón, Estepa, Cabra, Baena y Luque, que debían ser abastecidos y pagados por los concejos de Sevilla, Écija y Córdoba. Sin embargo, estas medidas coyunturales fueron a todas luces insuficientes, ya que en enero de 1343, durante el cerco de la villa de Algeciras, Yusuf I atacó y destruyó gran parte de la fortaleza santiaguista de Benamejí. Tras saquear los campos ostipenses, consiguió entrar incluso en la propia Estepa, con la intención de tomar su castillo, aunque no lo logró debido a la férrea defensa que presentaron sus pobladores. Así relata este hecho la crónica de Alfonso el Onceno. En este mes llegó mandado al rey que el rey de Granada fuera a Benamexil, castillo de la Orden de Santiago, el que lo tomara, derribólo luego. Otro sí que fuera a Estepa, que era de esta orden, el que entrara en la villa, el que hubiera a perder el alcázar, pero que fincara por los cristianos. El rey envió luego allá a poner aquel recapto, lo que cumplía. En cualquier caso, no solo hay que contemplar como un problema serio para la encomienda santiaguista de Estepa en el siglo XIV la siempre presente amenaza islámica, sino también, y quizá más acuciante aún, la crisis repobladora. Los especialistas que se han ocupado del tema coinciden en que la repoblación del siglo XIII resultó ser un fracaso. El sector sur de la campiña sevillana, constituido en su mayor parte por el antiguo distrito musulmán de Faz y Alcázar, fue una de las zonas andaluzas más duramente castigadas por la despoblación desde 1275 a 1340. Su relativa proximidad con la frontera granadina y el saqueo sistemático del territorio por parte de nazaríes y norteafricanos durante casi un siglo provocó el regreso de los repobladores a sus lugares de origen o a otros más seguros, dejando baldíos los campos, lo que acabaría pesando también sobre la economía de la región. El nuevo y necesario proceso repoblador fue impulsado por Alfonso XI en las tierras de realengo, lógicamente. García Fernández ha estudiado los casos de los Molares, la Torre del Bao, el Coronil, Gómez Cardeña y los Palacios de Villafranca, proceso que presentó un marcado carácter defensivo y señorial. ¿Qué ocurrió en los dominios nobiliarios y concretamente en el de Estepa? Está claro que las entregas de señorío a las órdenes militares se habían hecho con la condición de que sus freires defendiesen y repoblasen una tierra recién anexionada. La documentación del siglo XIII es muy elocuente al respecto. Pondremos solo un ejemplo. Cuando Alfonso X confirió las villas y castillos de Morón y Cota a la Orden de Alcántara en 1279, una de las cláusulas del documento establecía que sus freires debían respetar los fueros, franquezas y privilegios de los pobladores de ambos estos dos lugares sobredichos y mantener en la posesión de sus propiedades mientras los tuvieran poblados, así como deben. No resulta fácil determinar qué papel jugó la Orden de Santiago y más específicamente el comendador Juan Jofre Tenorio en la repoblación de la encomienda estepeña ante el sorprendente vacío de datos. Suponemos que algunas medidas se debieron tomar por varios motivos. El primero de ellos es la propia crisis poblacional que debió atravesar esta comarca durante el siglo XIV, a la que me he referido en más de una ocasión y que vino marcada no solo por la huida de sus primeros repobladores a zonas más seguras, sino también por la epidemia de peste negra a partir de 1349. El descenso del número de efectivos implicaba naturalmente la recesión económica del lugar. Un segundo motivo, no menos importante y relacionado con el primero, sería el interés personal de los comendadores por reactivar demográficamente un territorio a todas luces desaprovechado. En el siglo XIV, todas las órdenes militares estaban inmersas en un proceso de patrimonialización de la encomienda, es decir, de considerar a esta como un bien personal e incluso transmisible, que producía beneficios y honra, y no como un servicio, como era primordialmente en origen. En este sentido, el primer interesado en explotar y rentabilizar los recursos naturales de la encomienda debía ser el titular de la misma. Puede resultar paradójico que no tengamos noticias acerca de las posibles medidas repobladoras adoptadas por don Juan Jofre Tenorio, todo un comendador, y sí de las que tuvo que dar cuenta su madre. En 1334, 2 años antes de que su hijo accediera a la encomienda estepeña, doña Elvira Álvarez de Velasco recibió de la Orden de Santiago los lugares de Villanueva del Aliscar y Castillejas de la Cuesta, para poseerlos durante toda su vida y poblarlos, debiendo devolverlos después mejorados a la orden. Dado que en la carta se asegura que su marido, don Alfonso Jofre Tenorio, ya los posee agora, dice el documento, la duración debía ser superior a una vida, además de que la posesión permitía a la tenente otorgar estos bienes a otras personas, indicación de la liberalidad de la entrega. Con todos los aprovechamientos y mejoramientos que yo, la dicha doña Elvira, o otro por mí, en los dichos lugares hubiere fecho. La cesión por parte de la institución espataria de algunos de sus dominios a particulares deja entrever los problemas que en el siglo XIV tuvo la orden para encontrar colonos a los que asentar en sus tierras. No obstante,
Poco tiempo estuvo Juan Jofre Tenorio al frente de la encomienda santiaguista, ya que, según Lasarte nuevamente, en 1340 ocupaba ese cargo don Lope Álvarez de Inestrosa. Don Juan Jofre Tenorio, o simplemente Juan Tenorio, como le llama el canciller don Pedro López de Ayala en sus crónicas, estuvo en un primer momento muy vinculado personalmente a Pedro I, hasta el punto de que en junio de 1353 fue uno de los 3 caballeros de mula escogidos por el monarca para que le acompañase desde Valladolid a Montalbán a fin de reunirse con su amante oficial, doña María de Padilla, tan solo 3 días después de haber contraído matrimonio con doña Blanca de Borbón. En opinión de Francisco Márquez Villanueva, 1353 sería precisamente el año del apogeo de la privanza. Sin embargo, las tornas iban a volverse bruscamente a finales de 1354 con la desafección política de los Tenorios. Vino esta, según Ayala, a resultas de una reyerta nobiliaria surgida en Toro, donde se encontraba el rey. Una discusión entre ciertos magnates castellanos, cuyas causas no explica el cronista, acabó en la pelea de 2 bandos enfrentados. En la reyerta resultaron heridos Men Rodríguez Tenorio y Juan Alfonso de Benavide, y más serio aún, murió un sobrino del magnate Gutiérrez Fernández de Toledo. Parece ser, porque López de Ayala pasa de puntillas en la narración de este episodio, que Pedro I se puso de parte del bando contrario al de los Tenorios. Fue entonces cuando don Juan Tenorio y sus hermanos Men Rodríguez y Alfonso Jofré vieron miedo del rey de estar allí y abandonaron su servicio. La reacción del monarca no se hizo esperar. Desde que estos caballeros se partieron del rey, dio el rey la repostería que tenía Juan Tenorio a Gutiérrez Fernández de Toledo, el alguacilazgo que tenía Alfonso Jofre Tenorio diole a Suertelles de Menese, pariente del dicho Gutiérrez Fernández de Toledo. Pero ahí no quedó la cosa. En enero de 1355, Pedro I firmó en Segovia un documento en el que declaraba traidor a don Juan Tenorio, concediéndole a otro vasallo suyo su cargo de alcalde mayor de la Mecha. Consumada la ruptura del grupo familiar con el monarca, en 1355, Alfonso Jofre Tenorio, o Alonso Jofre Tenorio, como también aparece en la fuente, luchó junto al conde don Enrique de Trastámara en la defensa de Toledo frente a las tropas del legítimo rey. 3 años más tarde, sería asesinado en Salamanca por orden de este. Tampoco para el resto de hermanos el futuro fue esperanzador. Men Rodríguez Tenorio huyó a Portugal, pero allí fue arrestado y canjeado por los asesinos de doña Inés de Castro y murió ejecutado en Sevilla en 1360. Y García Jofre Tenorio cayó prisionero en la batalla de Nájera, 1367, librada entre Pedro I y el infante don Enrique, siendo decapitado sobre el campo de batalla por orden del rey vencedor. Cercano a correr la misma suerte anduvo don Pedro Tenorio, 1328-1399, que salvó la vida en Nájera gracias a su estado de clérigo y a la intercesión del cardenal y legado del Papa Guido de Bolonia. Era arcediano de Toro cuando surgió la desafección entre el rey y los Tenorios, lo que le llevó al destierro, refugiándose en Toulouse. Más tarde fue obispo de Coimbra y finalmente arzobispo de Toledo, en tiempos de Enrique II. Incluso una de sus hermanas, doña Teresa Jofre Tenorio, fue desposeída en 1369 de la casa solariega que el linaje poseía en la sevillana Collación de San Ildefonso. Esa propiedad sería donada a las monjas de San Leandro para que pudieran trasladar su convento desde la parroquia de San Marco a la referida Collación. ¿Cuál fue el destino de nuestro protagonista? Sabemos que en 1354 Juan Jofre Tenorio huyó a la corona de Aragón, habiendo dejado alguna descendencia femenina en la encomienda santiaguista de Estepa. Miguel Lasarte afirma que una hija de don Juan Jofre casó con un Alfonso Martín y una nieta, Leonor Martín Tenorio, contrajo matrimonio con don Fernán Suárez de Figueroa y Ordóñez de Madrid. Sabemos también por un documento del arzobispo don Pedro, fechado en Toledo el 15 de octubre de 1383, que don Juan Tenorio falleció en Aviñón, probablemente antes de 1367, lo cual explicaría que no compartiera con su hermano García Jofré el fatal desenlace tras la batalla de Nájera. Márquez Villanueva apunta a la posibilidad de una muerte natural. Así pues, en la carrera política y militar de don Juan Tenorio se pueden establecer 2 etapas bien diferenciadas. La anterior a 1354, marcada por el éxito, el prestigio y la fama, y la posterior a esa fecha, cuando su vida se convirtió en una auténtica tragedia. Peor suerte corrieron aún sus hermanos Alonso Jofré, Men Rodríguez y García Jofré, ajusticiados por orden del rey, y sobre cuyos destinos tenemos más información gracias a la crónica de López de Ayala. Pedro I quiso incluso tener la macabra satisfacción de contemplar la cabeza cortada de don Alonso Jofré, que para ello le fue llevada a Burgos, donde a la sazón se encontraba el monarca. La excepción a tan oscuro destino se encuentra en don Pedro, quien por su condición de sacerdote pudo bandear una situación realmente difícil.
Fue el último de los varones en morir y por esta razón quedó como testamentario de sus hermanos y dueño de una fortuna que sin duda impulsaría su carrera eclesiástica. Don Pedro llegó a ser un gran jurista y una figura decisiva en los entresijos políticos del reino bajo los 3 primeros trastámaras. No en vano ocupó la sede primada de Toledo entre 1375 y 1399, conociendo por tanto de primera mano a Enrique II, Juan I y Enrique III. ¿Qué fue de Estepa después de que Juan Jofre Tenorio estuviera al frente de su encomienda? Hasta donde conocemos, entre 1340 y 1500 pasaron por la villa un total de 17 comendadores. Sin embargo, al igual que ocurre para los siglos XIII y XIV, las referencias documentales directas a esta localidad son para el siglo XV extraordinariamente parcas. Sí podemos aseverar que ni siquiera la conquista de Antequera en 1410 alejó definitivamente el peligro, pues en 1461, según la crónica de Enrique IV, el rey de Granada fue con 2.500 rocines a correr la villa de Écija, donde robó mucho ganado y mató y cativó muchas ánimas de las que andaban en el campo. Antes de la toma de Antequera, la situación debió ser todavía peor. En mayo de 1406, el maestre de Santiago, don Lorenzo Suárez de Figueroa, que actuaba desde Écija como capitán general de la frontera, ordenó que se hiciera relación de los daños sufridos por los cristianos en las últimas incursiones de los moros, que habían dado lugar al robo sistemático en los alrededores de Medina Sidonia, Vejer, Écija y Estepa. El 16 de mayo de ese mismo año, los vecinos de Benamejí se quejaban de 2 ataques prácticamente simultáneos, con cifras que hablan ya de guerra. Pero resulta significativo que la documentación recoja que Estepa no respondió a las peticiones de ayuda. En palabras del profesor Rodríguez Blanco, bastante tendrían en soportar lo suyo. Todavía, en esa fecha, la población estepeña debía estar concentrada en torno al castillo, protegida por las murallas de la villa. En una carta fechada en 1470, el Consejo de Antequera le comunicaba al de Sevilla que al tiempo que esta ciudad, Antequera, era de moros, que Écija e Santaella e Osuna, Estepa e Marchena non tenían arrabales por la guerra que le facían. Esta situación de permanente inseguridad llevaría a la orden santiaguista a acometer, a comienzos del siglo XV, una tercera intervención en la fortaleza, consistente en esta ocasión, según Madalena Valor, en reforzar con mampostería las torres y murallas de la villa. Desde luego, el peligro continuó estando muy presente en el municipio durante las décadas siguientes, porque en 1440 se insistía en que al frente del castillo no cabía otro posible responsable que un fraile de la orden, dado su conocimiento sobre la guerra de frontera. En Estepa, en todos los castillos de la frontera, que pongamos fraile por comendador e non por alcaide, nin alcaides ninguno seglar. En todo caso, no debió ser este un privilegio muy demandado, ya que el fraile responsable de cada fortaleza no cobraba ningún emolumento específico, como tampoco lo cobraba ningún comendador de la jurisdicción, limitándose por tanto su cargo a gestionar las rentas inherentes a dicha fortaleza. Este escenario de evidente indefensión, general por otra parte a todas las localidades de la banda morisca, como consecuencia de la debilidad del poblamiento, se documenta claramente hasta finales del siglo XV, próxima ya a la desaparición definitiva de la frontera de Granada. Lo más probable es que la zona hubiera quedado en el siglo XIV desierta, como correspondía a la primera línea defensiva de una frontera en ebullición. La población comenzaría a llegar a partir de mediados del siglo XIV, pero de forma sistemática y torrencial, este fenómeno no se produjo hasta la conquista del Reino de Granada. Después de 1492, todo cambió en Estepa, y ya a comienzos del siglo XVI, el número de vecinos ascendía a 450. Termino. Como saben ustedes, y como defendiera hace ya algunos años el profesor Jacobo Cortines en su discurso de ingreso en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, se ha querido ver en don Juan Jofre Tenorio al personaje que inspiró al dramaturgo Andrés de Claramonte, a quien hoy se le atribuye la autoría del Burlador de Sevilla, considerada tradicionalmente de Tirso de Molina. En mi pueblo, Morón de la Frontera, tenemos a Melendo Rodríguez Gallinato, su conquistador, que inspiró a Lope de Vega en 1602 para escribir la famosa comedia de la Divina Vencedora y famosos hechos de don Melendón Gallinato y Tomás de Morón, creando con él un héroe literario para la sociedad española del siglo XVII. Quiero con ello decir que más allá de la guerra, la violencia y la destrucción, alternadas algunas veces con efímeros periodos de paz, la frontera de Granada nos ha dejado también personajes que han inspirado a grandes literatos para crear a los protagonistas de algunas de las más célebres obras de nuestro siglo de oro. Muchas gracias. José María, ha cumplido usted el tiempo. Me alegro. Hay que felicitarlo por ello. Me alegro, no sabía cómo íbamos de tiempo. Dándole las gracias a esta interesantísima disertación sobre Jofre Tenorio y sobre la familia de los Tenorios, le damos las gracias por su encomiable labor de divulgación de la Orden de Santiago,
de la cual yo me alegro muchísimo. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Darle la enhorabuena y la gracias a don José María por su conferencia, con la cual pues bueno, nos ha dado muchas luces sobre lo que fue la historia de Estepa durante este tiempo de la denominada banda morisca, y la verdad que yo creo que con esto pues hemos adquirido todo un gran conocimiento sobre esta época que bueno, podemos poner en valor de aquí en adelante. Así que nada, muchísimas gracias y felicidades por su ponencia. Muchas gracias a ustedes.